¿Estamos? Estamos. Bueno amigos, bienvenidos a La Emboscadura. Vamos a seguir leyendo un poquito acá, de la crisis del mundo moderno de René Guénon. Segunda parte. Segunda parte, lo empezamos a analizar hace un par de semanas. Lo leímos, lo conversamos. Es un libro cortito, muy fácil de leer. Y si no vieron la primera parte, te ves la primera parte y después ves esta, para tenerlo acá completito, que vamos a analizar todos los capítulos finales. Estábamos hablando un poco recién con Fede que Guénon tiene esto de que un poco, no sé si decir reiterativo, pero bueno, va siempre con las mismas ideas y machaca y se van repitiendo a lo largo de los capítulos, va como enfocando Sí, las problemáticas enfoca suelen las ser problemáticas más o menos las con... mismas, pero Sí, pero con aborda las mismas ideas desde diferentes puntos de vista, creo yo. Claro. Pasa un poco eso. sin duda. Bueno, a mí me llama la atención de este capítulo donde dejamos la última vez, que habla del individualismo. Sí. Empieza con una definición muy concreta que me encantó. Hoy no va a haber tanta introducción porque ya introdujimos al autor en el anterior, así que vamos a hablar del texto. Uh-huh. Cuando habla sobre el individualismo dice, bueno, es esta característica de la modernidad de que no hay ningún principio por encima de la individualidad. Claro. Y a mí me encantó esa definición muy concreta, pero también, más allá de todo lo que va a ir diciendo después Guénon, que es interesante, algunas cosas también ya las mencionamos en otros programas, pero me gustaba que el enfoque no es la cosa de decir, bueno, fíjate cómo está la sociedad, estamos alienados y extrañados y nos cuesta vincularnos con el otro y hacer comunidad, todas esas cosas que sabemos. Sí, claro. Pero directamente como que Guénon tiene esta idea de esta intuición intelectual o esta intuición metafísica que se perdió, nos genera que hay hoy un individualismo que creo que aborda desde un carácter nociológico. Claro. Quiero decir, él dice, no es que tenemos una sociedad individualista porque bueno, nos gusta aislarnos y nos lava la cabeza Bill Gates y no sé qué, la concha de la lora. No, es porque hay ciertas intuiciones, esto que hablábamos antes, estos principios que no se pueden inteligir, que hemos perdido la capacidad de hacerlo. Entonces directamente de ahí en más sí empieza a describir, al perder las intuiciones, se eleva la razón por encima de todas las cosas, y entonces al tener esta idea pura del carácter racional, Uh-huh. todo eso trae aparejado este problema, digamos, ¿no? Entonces es algo de carácter que viene por una idea, dice él, por una ignorancia de una doctrina pura. Sí. Entonces por eso dice la modernidad, este caso de la modernidad se genera en el sentido por una negación pura, por una ausencia de un conocimiento primordial. Cuando vos no tenés ese conocimiento primordial, bueno, ahí arranca todo lo otro. También va a llamar la atención sobre el carácter que implica la religión, porque también Guénon en este capítulo y también en toda la obra se enfoca en esto, ¿no? Como decir, bueno, tenemos este problema y qué rol tienen las religiones, ¿no? Y él dice, la religión ha quedado en un lugar reducido porque justamente ha sido lavada todo su reservorio tradicional. Lo hace pensando en el catolicismo, sí, ¿no? Pensando en Europa. Pero a mí me gustaba mucho algo que decía, ¿no? Que era como ustedes conocen un tipo que por ser católico o pertenecer a alguna religión en particular tenga otro tipo de comportamiento distinto al común, ¿viste? Claro. Dice el flaco, como diciendo, sí, te das cuenta que no cambia la película, ya ¿entendés? no tiene un poder vinculante a lo que es la vida cotidiana del hombre, ¿no? Claro. No cambia la rutina o la forma, dice el tipo, la forma de comportarse ante los otros, ante el mundo. Entonces me hacía acordar un poco también que lo hablamos de Castellani, ¿no? Dice, se va... Castellani incluso era muy más llamativo, creo que el tipo escribía pensando en las personas de acá y decía, acá se están volviendo protestantes la gente, dice. Los católicos se están volviendo protestantes. El católico dominguero, ¿no? Claro. Sí. Entonces me hacía acordar un poco a eso, ¿no?
No, sin duda. De hecho, es interesante porque Guénon ubica en el individualismo a la causa determinante de la decadencia, dice. Justamente porque es eso que vos decís. Él dice, el individualismo niega la intuición intelectual, Claro. porque lo que hace la modernidad un poco es reducir la inteligencia a la razón. Claro. Es decir, si la inteligencia es un principio que aparece en todas las tradiciones, que los griegos llamaban nous, y que tiene que ver con esta capacidad para penetrar en un misterio, en definitiva, la reducción de todo eso a la mera razón, a la razón además entendida en un carácter técnico incluso, Sí, sí. hay una materialización, una tecnificación de lo que es lo racional, porque no se trata de estar en contra de lo racional, eso lo hemos dicho muchas veces, y Guénon también es muy claro en ese punto, ¿no? Sí, sí. No somos enemigos de la razón. De hecho, el irracionalismo y todos sus derivados él los considera igualmente decadentes y también Sí. producto de la modernidad. Sí, también habla de los espiritualismos, también Claro. de la época. Exacto. Que también Guénon, hoy no se, creo que no se ve tanto, en la época de ahí sí estaba como No, muy, pero hoy está el prestándole mucha atención a los horóscopo, espiritistas. hoy está el cristal de energía, hoy está la pelotuda que se hace así y te dice que yo no siento lo que siento y que el mundo es lo que a mí se me ocurre. Hay una idea muy delirante también de eso. Y que son como pequeños fenómenos que uno puede ver en lo cotidiano de esa ausencia de centro, en definitiva, ¿no? Sí, sí, Porque claro. cuando vos no tenés una dimensión jerárquica y las cosas pasan por ahí, cómo explotan eso en la gente, bueno, nada, es complicado. No, es que es una esquizofrenia llevada a un nivel ya Y es muy complicado. atómico, ¿no? Porque también está esto, ¿viste? Como, bueno, vos haces tus acciones y yo veo también muchas personas que también esta cosa de autoayuda es tipo, bueno, controlar tus hábitos, controlar lo que vos poco es controlar, Claro. es una cosa, eso hablamos, ¿no? De la tiranía de uno mismo que vuelven sin tener en cuenta el ambiente, ¿no? Cosa que también te individualiza y te cierra aún más al otro, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Muy tremendo eso. Es que él dice, ¿no? Esa intuición intelectual tiene como objeto la metafísica. Y la metafísica es por definición superindividual. Entonces todo individualismo inevitablemente se tiene que cerrar a eso. Inevitablemente, o genera una construcción de la metafísica, que es lo que pasa en el idealismo, por ejemplo, que es una construcción racional, que ya no es la metafísica tradicional, como un conocimiento superior, integral, abarcativo de todo. Esa idea de metafísica pura, de intelectualidad pura que a Guénon le gustaba tanto, ¿no? Y que Sí. repite a lo largo del libro tantas veces. Tanto es así que esa aparición de ese elemento individual ya lo vemos con cierta desconfianza. Lo hablamos respecto del arte, lo hablamos respecto de un montón de cosas, ¿no? Él lo dice respecto de las ideas. Dice, en una civilización tradicional, la idea de que alguien pueda ser dueño de una idea es completamente estúpida, Claro. completamente inconcebible. Es decir, Sí. si una idea es verdadera, entonces es de todos, por lo menos de todos aquellos que la puedan comprender, ¿no? Claro. De todos aquellos que son capaces de penetrar en ese misterio, bueno, eso es de todos. Sí, sí, Eso sí. es de todos los que se la han ganado, entre comillas. De la manera que si es falsa no hay nada por lo que festejar, digamos, ¿no? Son muy divertidos esos párrafos cuando habla del individualismo moderno en relación a los filósofos, ¿no? Lo está Claro. diciendo un poco como... sí, que lo hablamos un poco también en el programa pasado, ¿no? Que uno estudia filosofía y está la metafísica de Sartre, la metafísica de Heidegger, la metafísica en fulanito. Claro. Bueno, boludo, No sé. ¿cuál me aprendo? La concha de la lora, tiremos la posta una, ¿entendés? Sí, la metafísica es una sola. Claro, Sin para duda. que no la metafísica es una sola, claro. Está hablando de otra cosa, sí. Incluso, bueno, Heidegger decía, ¿no? Todos los pensadores piensan lo mismo, dice él. Solo que, bueno, eso mismo es inaudable, es infinito, es un misterio, ¿no? Heidegger era consciente, por lo menos, de esa dimensión del misterio. Sí, Más allá claro. de otras críticas que seguramente que no le hubiese hecho, ¿no? Como le hacía críticas Ébola y demás del palo del tradicionalismo. Pero en eso estamos de acuerdo, ¿no? La idea, en definitiva, es una idea verdadera, no puede ser mía, pues tampoco puede ser nueva. Claro. O sea, la verdad es la verdad. La verdad no es producto de algo que inventa el ser humano. Es algo exterior al hombre. Exacto. Sí, justamente, viste, yo quería citar acá, dice, es muy difícil hacer comprender a nuestros contemporáneos que hay cosas que por su propia naturaleza no se pueden discutir. El hombre moderno, en lugar de intentar elevarse hasta la verdad, pretende hacerla descender a su nivel. Y es sin duda por esto por lo que cuando este hombre se le habla de ciencias tradicionales o inclusive de metafísica pura, se imagina que no se trata más que de ciencia profana y de filosofía, entre comillas. Claro. También está eso, ¿no? Siempre
hablamos un poco de cómo genera esta ausencia de verdad, genera debates artificiales, y también Guénon incluso marca esto, algo que podemos ver en los tiempos nuestros sin duda, ¿no? Que cada uno se pone a debatir ideas y cada uno se aferra más a lo que pensaba, y sucede esto que rechaza al otro, ¿no? Lo excluye, lo termina excluyendo en vez de integrar, cuando también una idea, y nosotros no somos hippies que decimos no, tenemos que ser todos hermanos, pero justamente el acceder a una idea te hermana, porque como bien dice Fe, hasta desde un punto de vista esto es más racional, no se consigue. Si hay algo exterior que tenemos a nosotros que alcanzar y en realidad no es algo que me pueda apropiar yo y que puedo tener razón yo, sino que tenemos que ascender a eso, es algo que es universal, entonces justamente ahí sí va a ser para todos y nos va a integrar a todos. Eso también conforma, ¿no?, la visión tradicional a la que apela Guénon. Sin duda. De hecho, él dice, ¿no?, una de los principales consecuencias de ese individualismo es también el relativismo, que por otro lado es la única conclusión lógica de considerar la razón como la medida de todas las cosas, dado que la razón no deja de ser un atributo individual, en definitiva, ¿no? Si nosotros llegamos a esa idea de que no hay una verdad como tal, inevitablemente cae eso en un racionalismo ya relativista, y bueno, ya hemos hablado bastante respecto de las consecuencias que eso tiene, pero una de ellas es evidentemente eso, la imposibilidad de concebir una otredad, la imposibilidad de concebir algo que esté por fuera y algo que funcione como misterio, digamos. Porque la otredad también es un misterio en ese sentido. Claro. Algo a experimentar y a explorar, más que algo que se pueda tecnificar y atrapar por el medio de la razón únicamente, ¿no? Sí, también habla de acá de ascenso a la verdad, ¿no? Que es algo que trabajan algunos autores, ¿no? Esa cuestión ascendente que puede estar en hasta pensadores como Platón, que estaba en un principio, o se encontraba en la filosofía griega, o incluso en filósofos medievales, esta idea, ¿no?, de ascenso que te hace acordarte un poco del eje vertical, ¿no?, de ir hacia arriba, de salir por arriba y no necesariamente para los costados, es todo un símbolo, ¿no?, el ascenso hacia la verdad que tiene otro carácter de cosas. Cuando uno tiene esta visión relativista es como, bueno, uno elige tu propia aventura donde sí. No solo se vuelve cuesta arriba todo, o sea, no más allá de cualquier autor que agarres, todo se vuelve cuesta arriba cuando no tenés a dónde ir, digamos. Absolutamente. Donde no hay arriba y no hay abajo, ¿para dónde arrancás? No, de hecho él lo dice también, que así como en una primera instancia la tradición occidental era católica, específicamente católica, también esa rebelión moderna se da por la vía religiosa. Claro. Él dice, el protestantismo es básicamente un individualismo aplicado a la religión. No es nada más ni nada menos que eso, ¿no? Lo cual inevitablemente lleva a una dispersión en sectas, porque si cada uno puede interpretarlo como quiere, justamente aquello que buscaría en realidad integrar y religar, termina separando, termina dispersándose en una multiplicidad. Esa multiplicidad que él dice es propia de la materia, esto creo que ya lo dijimos en otro programa, y bueno, ese carácter múltiple, pero múltiple llevado a una ausencia de centro, es caos. Sí. ¿No? Porque no se trata de lo múltiple entendido como distintas maneras de trabajar esa verdad, porque también, convengamos, por decirlo, en la Edad Media había evidentemente una tradición esotérica que era más propia de una élite, como en toda época tradicional, y después había una dimensión esotérica que ya era propia a todos, en las cuales estaban integrados todos, ¿no? Creo que un poco los rituales y la liturgia en torno de cualquier religión, no solamente de la católica, pero bueno, acá hablamos específicamente de la tradición occidental, también hace eso, ¿no? Religa en un plano esotérico, en un plano que nos involucra a todos, y después, bueno, evidentemente habrá conocimientos más profundos, conocimientos más elevados, que son más propios de una élite. Claro. Pero no excluyen una cosa de la otra, sino que forman todas partes de lo mismo. Justamente están integrados por eso. Por eso hay 500 tipos de protestantismo también, ¿no? Ya son fondos de inversión los muchachos, más que religiones. Tenés los calvinistas, los adventistas, los estos, los otros. Bueno, y catolicismo mal que mal sigue habiendo uno solo, porque como, claro, bueno. obvio. Con todos los problemas que les podemos achacar, sí. ¿No? Eso una cosa no quita la otra. De hecho hay, creo, en muchos aspectos una protestantización del catolicismo profunda en la modernidad. Y cuanto más
te vas hacia el modernismo y hacia las escuelas que más han triunfado en la disputa política interna de la Iglesia, creo que más claro está eso también, ¿no? Sí. No estamos exentos, para nada. Pero bueno, obviamente que el protestantismo es como el mejor ejemplo de este proceso de individualismo llevado a lo religioso, ¿no? En ese sentido, como no era posible entenderse sobre la base de una doctrina, la doctrina pasa a un segundo plano. Sí, que no es explícito en eso. Dice, bueno, el no reconocer la revelación realmente y tener esta idea de una interpretación así tan libre o más propio en un sentido individual derivan estos problemas, es clarísimo, sí. Sí, sin duda. De hecho, él dice, ¿no? Lo que antes estaba en un primer lugar, que era la metafísica, que era lo específicamente doctrinario, se quiere, pasa a un segundo lugar, y lo que pasa en el primer lugar era en realidad algo secundario, que es la moral. Claro. No por nada el protestantismo da lugar al puritanismo, da lugar a esa concepción moralista, donde ya lo llevas a un plano social, a un plano más de conveniencias de tipo civil, Sí. digamos, a una cierta idea de convivencia, a un sentimentalismo también. Sí, él habla dice, me llamaba la atención esa frase, ¿no? Que dice, los sentimientos también son algo materialista, dice el tipo. Sin duda. Porque también, ¿no? Esa contraposición entre razón y sentimiento que tenemos hoy por hoy, bueno, en un esquema tradicional tampoco aplica, ¿no? Lo espiritual es lo opuesto a la razón y a los sentimientos, ¿no? No son la razón y los sentimientos cosas contrapuestas. Pero me da mucha gracia eso, ¿viste? El tipo dice, esto también es materialismo. Claro. E incluso uno lo ve en concepciones, entre comillas, metafísicas, ¿no? La forma que se le aplica, por ejemplo, en la fenomenología a la conciencia, es puramente materialista cuando lo pones a ver, ¿viste? Pasa por un lugar muy que es diferente a la intuición intelectual que quiere proponer Guénon acá, ¿viste? No es algo que vaya por ese lado, es algo, por eso también hablábamos antes y me da gracia cuando uno quiere explicar una concepción espiritual hoy por hoy, resulta muy ajeno a la mayoría de la gente. No es que a nosotros no, simplemente estamos tratando de olfatear algo distinto, otro camino, obvio. Pero cuando uno lo quiere pasar al llano, es como, mirá, no se trata de algo que te pueda explicar con palabras. Claro. Guénon en esto también habla un poco de eso, justamente cuando mencionabas este tema del debate, ¿viste? Cuando vos tenés que explicar algo con palabras, ya estás. El lenguaje se presenta como algo muy limitado. Por eso hablábamos también del poder del mito, de este lugar que tiene de sacudir el hombre, de hacerlo temblar, de hacerlo estremecer, que no es una sensación clara tampoco o algo que uno pueda traspasarlo al otro tan fácil también. Tiene este carácter un poco como decía Aristóteles de la virtud, ¿viste? Decía decir transferible, lo tiene que hacer cada uno, es un laburo de cada uno. No en el sentido individualista moderno pajero, pero sino que cada uno tiene que tener su trabajo interior. Obvio. En torno a una verdad o en torno a una parte suya espiritual, pero no es algo que se pueda comunicar o que simplemente se pueda transferir como un conocimiento racional, algo que yo te lo puedo enseñar y bueno, todos tenemos razón y ya está, flaco. Bueno, es como la cita esa que vos decías, ¿no? Todo se reduce a ciencia profana o filosofía. Bueno, ahí estamos en el dominio de las opiniones individuales, estamos en el dominio de algo que siempre se puede encontrar un pro o un contra a cualquier argumento y en definitiva no hay razón para no proseguir una discusión de manera indefinida, claro. ¿no? Incluso cuando nosotros hablábamos de ese indecisionismo que es propio de la modernidad, que lo hablamos incluso en relación con Schmitt y otros autores, van de la mano, digamos, porque es muy difícil hacerle entender al contemporáneo que, bueno, hay cosas que no se pueden discutir. Claro, que ya cuando las estás discutiendo porque ya perdiste. Claro, hay principios que no son individuales, ni son construidos, y por eso él termina diciendo que toda filosofía moderna, en última instancia, no es más que equívocos y cuestiones mal planteadas. Claro. A ese punto llega, ¿no? Lo cual inevitablemente nos deriva en lo que vas a continuar trabajando, que es la idea del caos social que existe actualmente, ¿no? Es la idea de que, bueno, sin un principio superior, y esto también lo hemos dicho muchas veces, bueno, inevitablemente la multiplicidad que empieza a ser lo que domina, que solo es posible a nivel de la materia, justamente porque no hay una idea de unidad como tal, que siempre es de carácter espiritual, da como lugar a formas de
de estructuras sociales como la igualitarista, la democrática, que él tanto critica, justamente porque él considera necesaria una élite, considera necesario que exista esa separación o por lo menos esa distinción, no es una separación, entre lo propiamente exotérico y lo esotérico, que también exista quien busca más allá, justamente. Y en ese sentido, bueno, la multiplicidad hace que no puedas jamás engendrar desde lo inferior a lo superior. Con lo cual, si vos no considerás que existe esa dimensión superior, siempre quedás atrapado en un solipsismo. Quedás atrapado como un piñón fijo, ¿viste? Dando vueltas en círculo sobre algo que es, bueno, ¿cómo hacemos para resolver el problema de turno? Sí. ¿No? Es que lo más no puede venir de lo menos, dice. Sí, que es muy interesante porque retoma esa definición o esa idea en realidad también que creo que Ébola la sacó de él, ¿no? Que es dice que nadie en la contemporaneidad se encuentra en su lugar, ¿no? En el lugar que le corresponde acorde a sus aptitudes naturales o a sus inquietudes o a lo que es, o tener una relación con uno mismo de forma orgánica, ¿no? Que siempre lo decimos nosotros. Cuando se confunden esas cosas surgen estas ideas de ingeniería social que bueno, vemos los desastres que terminan hoy por hoy, ¿no? Sí, sin duda. Se fabrican estados de la nada, ¿viste? Se agrupa gente que no tiene nada que ver con nada, no hay un flujo en las actividades que esté ligado a algo doctrinario, algo fuerte, algo sólido. Esta idea así me suena así esta cosa de modernidad líquida, ¿viste? Claro. Que bueno, que tienen también los autores modernos que han sabido señalar. Yo creo que en el último tiempo se han señalado mucho estos problemas, sin dar en el clavo, porque en realidad la respuesta no puede venir jamás por la materia, como vos dijiste, viene por un principio espiritual. Lo menos tiene que estar subordinado a lo más, y lo más es el espíritu, no hay nada, no puede haber nada por encima de eso. Sin duda. De hecho, él dice justamente porque la igualdad como tal es imposible, de hecho, porque hasta el tipo más radical en sus concepciones igualitaristas tiene que admitir que en el hecho concreto la gente no es igual. Lo que un poco pasa es eso, que la élite real es reemplazada por una multiplicidad de élites falsas que en definitiva están atravesadas por un elemento que es puramente cuantitativo. Sí, ¿no? Además señala algo muy interesante de la democracia que dice que yo creo que, viste, cuando el tipo se pone a veces hasta en un punto de vista tan no sería una contradicción, ¿no? Pero creo que con el fin de ser didáctico se pone hasta lógico, digamos. Sí. Y el tipo dice, muchachos, no puede haber gobernantes y gobernados. Claro. Sí. El tipo que gobierna no va a estar bajo las mismas leyes o bajo los mismos presupuestos políticos y sociales que un gobernado. Sí, es una estupidez, dice. ¿Entendés? El gobernante tiene que tener un estatus y el gobernado tiene que tener otro. Eso es lo que sería una élite en un sentido estricto, ¿no? No quiere decir justamente, bueno, que la élite haga lo que se le canta a las bolas, por así decirlo. No, pero quiere decir que tiene otra condición, es que otra con una condición más elevada, otra cosa. Es élite porque está atravesada por un principio superior. Justamente por eso tampoco puede hacer nada. Al contrario, es justamente la que más atada está a ese principio superior. Porque lo que te constituye como parte de una élite es eso, él dice, no es ningún elemento social o un elemento económico, ni mucho menos cuestiones del orden de lo material. Es cuánto vos estás atado a ese principio superior, cuánto más te obliga internamente ese principio superior y te conduce. Porque primero, para conducir a los demás, tenés que estar vos conducido por ese principio que es superior, por esa búsqueda, por esa metafísica pura que él dice, que es de un orden intelectual, porque la élite solo puede ser tal, solo puede ser intelectual en ese sentido. Y por lo tanto nada tiene que ver con lo cuantitativo, es 100% cualitativo. Sí, a mí me gusta también dice, el orden moderno con todos estos problemas que señalamos, dice el tipo es de orden infernal, dice. Claro. Entendido como algo que está justamente dado vuelta, es el orden tradicional dado vuelta. Digamos que va para abajo y hace una analogía como diciendo, bueno,
las sociedades tradicionales es el sol, ir para arriba, lo que ilumina todo, y acá vas para abajo, vas al centro de la tierra, dice, ¿viste? Sí, Exactamente la inversión, el infierno de Dantes. El infierno de Dantes, es eso. No por nada, justamente aquello que pesa, aquello que te hunde cada vez más en lo material. Claro. ¿No? Es esa idea. Te hunde más a la tierra. Cuando un poco al principio es justamente eso, de superior. Desembarazarse de lo material. Exacto. Sí, que también es una idea, viste, se me ocurre un poco también esta idea que tenían los griegos, viste, con lo corporal, esta cosa de Platón, de cómo, bueno, el estar constantemente atado a los apetitos, a los sentimientos, había como una fuerte atención a eso, viste, claro. Como decir, nosotros tenemos que ir para otro lado, viste. ¿Sí? O sea, Sócrates un poco estaba contento, como decir, bueno, ya no voy a tener más el cuerpo cansado, ni sueño, ni esto, todas esas cosas que eran justamente la satisfacción de los deseos primarios o de las necesidades, era algo que era deseable, o por lo menos en Platón está un poco esa idea de desembarazarse de eso, cosa que bueno, que hoy lo vemos en una sociedad tan materialista, o se me ocurría también lo de Fareta, ¿no? Cuando habla de un burgués y el tipo dice, un burgués no es el que tiene plata, es el que tiene una concepción materialista, una cosmovisión materialista, sin duda, que está todo atado a la materia, lo que te vas a comprar en el shopping, a pagar las cuentas, a dormir bien, a comer bien, bueno, todos esos los apetitos primarios, digamos, claro. Lo mismo que nos hermana con un perro, boludo, básicamente. De hecho, él dice, el problema no es tanto el materialismo como una posición filosófica, porque él dice, negar lo trascendente en definitiva es una manera también de pensar en ello. Claro. Él dice, el problema está en ese materialismo que es práctico, ¿no? Ese materialismo que es técnico, que es la idea de que, bueno, ni siquiera ya se parte de la premisa de que no hay conocimiento posible por fuera de la materia. Claro. Ni siquiera se piensa en ello. ¿Viste? Eso es todavía más radical en cierto punto. Sí, sí. Mucho más que una negación de lo trascendente al estilo de Kant, que busca lo trascendente pero dice, bueno, es inconcebible o es impensable aquello que no es susceptible de representación. No lo podemos conocer. Claro, es algo que, bueno, queda del lado del incognoscible, como con esto no nos metemos. ¿Viste? Todavía hay una reflexión. Sí, pero hasta le da un lugar, sí. Hasta le da un lugar. Hay algo todavía. Sí. Que ya en el mundo puramente técnico, eso ya directamente no existe. No le vas a preguntar a un físico por estas cosas. El tipo ya asume parte de una premisa, lo sepa o no, sí, de que no hay tal cosa. De que ni siquiera está dentro de los cálculos, porque no concibe nada por fuera de esos cálculos. Sí, encima, él da el ejemplo de Descartes. Dice, el tema de Descartes es justamente esto que hablábamos, ¿no? No es un problema la razón, sino también el lugar que le da Descartes, que dice, bueno, Descartes de la razón quiere derivar todo, claro. Quiere derivar una gnoseología, una filosofía, dice, y una ética, todo desde ahí, ¿viste? Y yo me acuerdo, ¿viste? Cuando leía Descartes, que Descartes tiene un poco esta idea que un poco la traiciona, digamos, o no le da un lugar preponderante, pero Descartes sí habla de intuiciones, de ideas claras y distintas, claro. Un poco que hace trampa con esto, como que dice, bueno, yo quiero buscar este camino hacia justamente hacia la trascendencia, a través de la razón, ¿no? hacia Dios, probar la existencia de Dios. Claro. Y empieza, bueno, pero esta idea es claro y distinto que esto es verdad, es claro y distinto que el otro es verdad. Bueno, claro. Joder de puta, estás mezclándome las cosas, ¿no? O sea, si sí, estás ahí, si querés dudar en serio, nada puede ser claro y distinto. Entonces, ¿en qué quedamos? Es raro. Es raro, pero yo creo que Descartes tenía esa parte, viste, que un poco había heredado del medioevo, que el tipo no la abandona del todo. No. Pero bueno, después en avance con su filosofía se lleva su puesto. Sin duda. De hecho, un poco cuando él critica también el espiritualismo, dice que espiritualismo y materialismo son solamente dos aspectos, dos mitades de ese dualismo cartesiano, ¿no? Y que un poco la idea de esa separación radical convertida en un antagonismo, convertida en algo separado, en algo contrario incluso, espiritualismo contra materialismo, es ya una idea moderna y es también un modo en el cual el pensamiento filosófico oscila, pero sin poder nunca rebasar ninguno de los dos términos, ¿no? Sin poder hacer intervenir ese elemento que justamente es el superior. Claro. Ni siquiera en el caso del espiritualismo, ¿no? Porque también la crítica viene
viene un poco de ese lado, él dice, no tiene nada común con la espiritualidad justamente. La espiritualidad es otra cosa, ¿no? De hecho, el debate del espiritualismo, que el espiritualismo tiene con el materialismo, y bueno, la verdad que a nosotros no nos interesa, dice, ¿no? Al que se coloca en un punto de vista superior, que ve que en el fondo estos contrarios están más cerca de ser equivalentes, que esa oposición es en muchos puntos una cuestión hasta discursiva, una disputa vulgar de palabras. Bueno, evidentemente no, sabemos que no va por ahí, sabemos que no ese es el punto, ¿no? Sí, señala esto, ¿no? Cuando ya estamos en el otro capítulo, un poco abordando esas ideas, ¿no? De una civilización material. Y vuelve un poco sobre esta idea, ¿no? ¿Qué pasa con la... habla un poco de la forma de la filosofía de Descartes, y también señala una vez más este hecho, que la materia solo genera división, y uno lo piensa y la materia tiene eso, ¿viste? Es muy ingrata en ese sentido, te deja, por más afilado que esté el sistema técnico, uno te da cuenta cómo te deja gamba todo el tiempo, ¿no? Sí. Porque uno un poco pienso en los problemas que te hablaba y te comentaba hace un rato, y vos lo ves hoy, los problemas en política es dónde mandamos la guita, ¿viste? No hay una circunstancia, un punto de fuga en un sentido espiritual o de un orden de ideas superiores, estoy pensando, distinto, todo cae en un lugar común de, bueno, nuestra forma de mostrar que nos interesan los discapacitados o la universidad pública, bueno, es financiar, mandar plata. Claro. Después si se enseña, si lo que se enseña es de calidad, si es interesante, si nos sirve como nación, si vamos a si propone una mejora en otros aspectos realmente que no sea lo material, es como que no, todo tiene que ser utilidad, todo se trata de rendimiento, todo se trata de poner la guita, todo se trata de los signos de la cantidad, bueno, la cantidad de alumnos egresados, la cantidad de carreras que hay, la cantidad de... también un poco muy guénoniano, ¿no? Este tema de la educación, pienso, está esto de los signos de la cantidad todo el tiempo, ¿viste? Todo es... la materia cuantificada es lo que prueba el resultado, de forma constante y sonante, desde los números de una empresa hasta la cantidad de obras públicas o no que haya hecho un Estado, cualquiera. Pasa mucho, ¿viste? Lo numérico. Sí, de hecho él dice, ¿no? La superioridad supuesta del mundo moderno pasa por lo técnico, evidentemente. Pero él también dice hasta qué punto, incluso, digamos que hasta para sus defensores, esos avances técnicos verdaderamente se han convertido en un beneficio, ¿no? Sí. Porque él dice, está bien, bueno, vos podés querer buscar un cierto grado de bienestar material y qué sé yo, pero también él dice, ¿no? Si uno piensa que más allá de cualquier igualitarismo falopa que vos puedas querer defender, también va a haber aquellos que no van a estar contentos con el estado de cosas. Claro. Y el tipo dice, bueno, ¿qué hacemos con esos tipos, no? Porque ¿cuál sería el beneficio de imponerles algo que de entrada es contrario a su naturaleza? Y el argumento de que, bueno, pero son pocos, tampoco sirve. Claro. ¿No? Porque entonces igualmente lo que tenés es una mayoría que aplasta una minoría. Sí. ¿No? Si no somos todos iguales. Claro. Sin contar de que él dice, no, bueno, una cosa es el mundo occidental, otra cosa es, si lo consideramos en un sentido global, ahí ya tal vez ni siquiera se trata de una minoría, ¿no? Porque hay todo un mundo que no se ve atravesado por estas cosas, ¿no? Obviamente él tiene su corazoncito puesto en Oriente, que creo que también habría que revisarlo uno, porque ha pasado mucho tiempo. Sí, te acordás, Iorio, me estás hablando de gente que está debajo del cemento que no vio la luz del sol. Claro. Y sí, claro. Absolutamente. Claro, sí. Ay, perdóname. No, pero es así, es tal cual. O sea, en definitiva es el aplastamiento de una hacia esa supuesta minoría, claro, que no sabemos si realmente es tal, en última instancia, por lo menos él no lo creía así. Pero bueno, también como te decía, yo creo que el tema ese de que Oriente sigue siendo un faro de la tradición me parece que ya no vale. Sí, es verdad, creo que en el último tiempo, en la última parte del libro, que un poco refuerza esta idea de que hay por lo menos en Oriente
una élite que conserva la tradición. No sé si lo dice en forma pura, pero sí, en realidad dice, bueno, hay una élite, ¿viste? Claro. Que eso es depositaria de una tradición. Y que dependerá de eso. También advierte que en el último capítulo dice que como que, bueno, Occidente un poco está invadiendo Claro, sí. culturalmente este materialismo, esta civilización materialista está un poco abordando lo que serían las naciones orientales, y hoy por hoy creo que está más claro, capaz Sí, que cuando lo escribía absolutamente, Guénon, ¿no? absolutamente. Creo que hoy por hoy sí lo vemos en países como China, bueno, Japón después de la Segunda Guerra, ni hablar. Entonces es algo que tenemos el panorama hoy por hoy más claro en ese sentido. Hay una fuerte occidentalización de Oriente, no sé si es total. Por lo menos Guénon así no lo creía cuando escribe, ¿no? Él escribe como que todavía ve esta posibilidad de que la Iglesia Católica un poco vire Claro. hacia recuperar, hacia religar, valga la redundancia, estos principios doctrinarios originales, y una posibilidad que ve él es que haya una especie de que se hermanen un poquito Occidente y Oriente a través de estas bases comunistas tradicionales. Claro. Él, con la creencia de que hay una élite todavía en Oriente que sostiene eso, hoy por hoy creo que podemos ser un poco más escépticos. Sí, es que puede existir una élite, como puede existir también una élite dentro de Occidente, enmarcada dentro de la tradición propiamente occidental. Pero convengamos que está oculta, ha pasado a la clandestinidad casi, te diría. ¿No? Porque en ese sentido, Guénon, si bien critica la tradición occidental como tal, él dice, bueno, en definitiva, algo del cristianismo incluso pasó a esta civilización anticristiana, que es la civilización de nuestra época, pero en definitiva, cualquier cosa que verdaderamente haya tenido valor en Occidente, para él es cristiano. O sea, claro. Él más dice, lo único que hay de válido en el mundo moderno es algo que le ha venido al cristianismo, que ha aportado a él algo de la herencia también de tradiciones anteriores. Claro. Obviamente la grecorromana es la que tenemos más cerca, ¿no? Pero de todas. El problema que él dice es, bueno, hay algo que se ha conservado vivo, hay algo que ha permitido que Occidente todavía no esté 100% perdido, por lo menos para él, y que tiene ciertas posibilidades que están latentes en todo caso, pero también dice, bueno, incluso entre aquellos que se afirman cristianos, ¿no? ¿Quién tiene una comprensión profunda de la doctrina y quién no, como decías vos, ¿no? Quién no simplemente va a misa los domingos y cree que con eso ya está, ¿no? Con eso ya cumplió, como si fuera una cuestión de cumplir también, ¿no? Sí, sí. Es una creencia más bien sentimental, más que intelectual, más atravesada por una costumbre y por la adherencia a ciertos rituales, digamos. Sí, él de hecho se lo pregunta, viste, explícitamente. Dice, bueno, ¿es posible el surgimiento de una élite en Occidente? Claro. Está preguntándose eso directamente. Depende de eso, porque también es la solución que ve Guénon es a los ojos de un moderno completamente contraintuitiva, ¿no? Porque va por este lado, va por necesitamos una élite. Claro. No es que dice, bueno, un poco se me ocurre Ortega y Gasset como estaba haciendo este análisis de la rebelión de las masas y qué pasó con eso. Y el tipo está diciendo, mirá, loco, depende acá de que surja un grupo de tipos con los huevos bien puestos y la doctrina bien clara. Corta la bocha, ¿no? No es que es una cuestión de lo digo, viste, como señalándolo, porque uno por hoy se pregunta, bueno, vos analizás hablábamos hace un rato del caos político que hay en Occidente, que hay en Estados Unidos, y uno dice, bueno, uno tiene los ojos en dónde va a ir la masa, claro. qué va a pensar la gente, qué va a surgir de acá, qué va a surgir de las mayorías, digamos. Bueno, en realidad que no lo está pensando al revés, está diciendo, puede surgir una minoría, es lo que se está pensando, puede surgir una minoría fuerte, una élite. Es un pensamiento que no estamos acostumbrados los occidentales a pensar así. Porque pensamos en la democracia, pensamos en el poder de la mayoría, en el poder que tiene el empuje de la cantidad. La movilización total. Claro, exactamente. Sí. Mismo incluso nosotros mismos, cuando hemos hablado de nacionalismo, de posturas más, cuando hablamos de Jaureche o de Vuela, y bueno, uno piensa, ¿cómo salgo a convencer al vecino de estas ideas, viste? De parémonos de mano contra los ingleses, ¿viste? Bueno, acá se está jugando otro partido. Tiene que surgir
una élite que esté en consonancia con estos principios espirituales. Y si no surge eso, no es posible. Sin duda. Un poco lo que decíamos también es eso, ¿no? Vemos en el mundo actual un grado de agitación, de descontento, de caos que parece estar ahí a la puerta. Sí, claro. Pero a la vez no parece ser algo que tenga la capacidad de ser dirigido por una élite y por lo tanto todo ese descontento ser canalizado hacia un principio superior, ¿no? Sino que más bien pareciera, bueno, individuos descontentos, individuos con miedo, individuos con bronca, que salen a hacer quilombo, pero falta, me parece, falta por ahí ese elemento superior, no alcanza con eso. Ojo, tal vez es necesario esa época de caos, esa época donde la disolución se haga más clara, sin llegar a ser un aceleracionista, porque creo que no somos aceleracionistas, pero sí la idea de entender, bueno, inevitablemente tal vez sea necesario llegar a esos grados de que el sistema, de que la modernidad te muestre verdaderamente toda su peor cara y verdaderamente encontrar gente que está como mínimo decepcionada, ¿viste? Sí, que se caigan algunas máscaras. Y nosotros lo decíamos hace un rato, sin entrar demasiado en la coyuntura, porque creo que no es nuestra idea, decíamos, ¿quién se cree hoy por hoy, a fecha 2025, ese orden liberal que hasta no hace mucho se consideraba el fin de la historia? No. ¿Quién se cree esa? Con todos los quilombos que han pasado desde que el boludo ¿cómo se llamaba? El japonés Fukuyama, eso. ¿Quién se la puede creer esa? No, claro. No, es obvio. ¿Que eso qué lo dijo en los 90, por ahí? El consenso de Washington. O todo más o menos parecía estar ordenadito, porque ya se habían repartido el mundo los muchachos, la izquierda y la derecha. Claro. Bueno, hoy ¿quién se la cree eso, boludo? No, es que está hoy hay sangre en la calle. Sí. Hoy hay sangre en la calle. Sí. No significa con eso que mañana vaya a haber una revolución, ni mucho menos que la revolución la vayamos a hacer nosotros. Porque en ese sentido el sistema es muy bueno haciéndose la revolución a sí mismo para que la hagamos nosotros, justamente, ¿no? Hay algo de eso. El propio Marx decía, la burguesía es la clase revolucionaria por excelencia, ¿no? Y el capitalismo se hace la revolución a sí mismo para que no entremos nosotros en juego. Obviamente el marxismo es parte del problema también, ¿no? Eso lo tenemos claro, pero lo cito porque es relevante. Evidentemente ahí lo tenés el mismo fenómeno, ¿no? En ambos casos está frente a un materialismo, en ambos casos está frente al poder del número, o como decís, al reino de la cantidad. Y en definitiva, bueno, habrá que ver qué pasa. Nosotros no tenemos resuelto, porque la verdad yo personalmente no sé qué va a salir de todo esto. No, y creo que hoy por hoy es más difícil de leer el panorama que antes, ¿no? Creo que en los 90 o principios de los 2000, si tenías un poco de eso, las facciones estaban un poco más claras. Hoy por hoy hay algunos ya... hablábamos un poco de esto, de esta idea de la amistad entre Estados Unidos y Israel, cuánto tiempo puede durar, ¿viste? Ya sabemos que históricamente también ser aliado de Estados Unidos no es demasiado buena idea, pero bueno, creo que hoy esa relación por lo menos es más delicada que antes. Hay Francia también está hecho un quilombo, Europa está en la mierda, como bien lo hemos hablado en algunos capítulos, y también está habiendo reveses políticos dentro de sus propios territorios. ¿Sí? Hablamos hace un rato, vos me contabas que Francia ya le vota en contra a Estados Unidos, eso hasta hace 10, 15 años, 20, más, después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente eran un solo corazón y ahora claro. ya está empezando a haber diferencias, ya hay sectores que el mundo está gravitando un poco más para el lado de China, de Rusia, o se le está prestando un poco más atención desde Occidente. Y es que Europa es la gran demostración del fracaso de ese orden liberal, del fracaso de esa concepción multiculturalista. Porque un poco, esto creo que también se lo escuché decir a Fareta, decía, ¿no? Estos muchachos vienen con el Corán en la mano. ¿Nosotros qué tenemos en la mano? La Biblia no. Claro. ¿Qué tenemos? La declaración de las Naciones Unidas, una pelotudez así. TikTok. Claro. ¿Con qué vas a responder? Sí, obvio. Porque convengamos que esa gente no juega con las mismas reglas. No están interesados en jugar a ese idilio socialdemócrata, liberal, secular, bien pensante y tolerante. No le interesa a esa gente eso. Ni hablar. Esa gente viene con ciertas ideas. ¿Te gusten o no?
Las podemos juzgar, las podemos discutir, todo lo que vos quieras. No juegan con esas mismas reglas. Sí, sí, yo por eso te decía antes hace poco, recién le decía a Fede que había un video de una rebelión ahí en Inglaterra, de una marcha, viste, en contra de la inmigración. Uh-huh. Y había bastante gente, ¿no? Por lo que parecía ver en el video, este cortito que yo vi. Pero bueno, del otro lado hay gente, como bien dijiste vos, que viene con una religión, no es un rejunte de un partido conservador. Claro. Que al otro día se van a pelear, o viste, que se mandan a la mierda. No, esos son tipos que vienen con una visión del mundo. Entonces enfrente tenés un tipo que va, sobre todo que va a pisar ese territorio, que ya sabés que va a tener 2 o 3 pibes por lo menos. O sea que ya te voy a copar el rancho, hablando de signos de la cantidad, ¿cómo te copan el rancho con la cantidad? Vamos a ser más que ustedes, en 10, 20 años vamos a ser más. Entonces ya ahí, bueno, tenés que empezar a discutir en otros términos. Hay una agitación del mundo, retomando esa idea, no sé en qué va a derivar, pero sí, hay fichas, como bien vos dijiste, que parecían inmóviles las próximas décadas y rápidamente se están empezando a mover, porque convengamos que si esto se dijo en los 90, como dice Marcelo Hulo, las décadas para la historia son días. Claro. Entonces, muy poquito lo que duró. Esta modernidad está dando este resultado, este estado de agitación, o por lo menos de aparente movimiento. Hay que ver si deriva en un movimiento más interesante, más auténtico, más real, que dé cambio a transformaciones más profundas. Como bien vos dijiste, no lo sabemos, pero sí, son muchos los que estamos poco felices con el estado actual de las cosas. Se da acá y se da en muchas partes del mundo aparentemente también. Por otra parte, yo, si me preguntás, difícilmente creo que esto sea una apertura a que aparezca una élite que sea capaz de operativamente tener un poder real y en función de eso... Será otro día, será otro día. Claro. Sin duda. Difícilmente. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero sí creo que puede ser una oportunidad para que gente que tal vez tenía la pretensión de quedarse un poco al margen, se empiece a, abrir a ciertos discursos que tal vez no son tan típicos, que tal vez no son tan mainstream. Y no caer en los lugares comunes. Exacto. Me parece que hay que ver cómo se capta un poco ese descontento. Nosotros siempre hablamos de eso, nosotros hablamos de la politeia de ébola, por eso no nos metemos, no militamos un partido político ni militamos un determinado movimiento. Creemos que inevitablemente hay que arrancar por lo que uno sí puede controlar, claro, y por el camino que cada uno haga, porque en definitiva lo espiritual no es individualista, pero sí es individual, sí es intransferible en ese sentido que vos decías. Pero hay una dimensión que te permite realizarte en comunidad. Entonces, yo creo que la única que hay ahora es ver qué pasa, estar atento, no dejarse seducir por discursos, los discursos típicos. También sale mucho, en la agitación sale mucho discurso también falopa. Absolutamente. Que se presenta como nuevo y tampoco es muy nuevo. No tiene nada. Eso pasa. No, claro. Y bueno, en el medio intentar ir construyendo comunidad de gente afín que verdaderamente esté interesada en ir un poquito más allá, ¿no? Sí, claro. Bueno, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Con eso terminamos.